de pie, por favor, para la lectura de las Escrituras. Vamos a la carta a los Romanos y vamos a darle lectura a todo el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Capítulo 14 de la carta a los Romanos. Voy a darle lectura, si pueden seguirme con sus ojos en sus Biblias. Dice la palabra de Dios así: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Pueden tomar sus lugares. Esta mañana, hermanos, continuamos con nuestro estudio en donde el apóstol Pablo está instruyendo a los creyentes en Roma sobre la verdadera adoración, aquella que es el fruto de contemplar las misericordias de Dios en Cristo. Pablo sigue instruyendo a esta iglesia en Roma. Y hermanos, mi intención era cubrir del versículo 1 al versículo 12, pero a medida que estuve estudiando y meditando, no podré avanzar tan rápido como yo quisiera. Creo que este es uno de los textos, como en la ocasión pasada, en donde un fundamento firme es necesario ponerse y avanzar con cierta calma. Hay muchas cosas en este texto que van desde el versículo 1 hasta el versículo 13 del capítulo 15, que son sumamente necesarias para la iglesia. Así como en su tiempo lo fueron para la iglesia en Roma, así el día de hoy lo son para nuestra iglesia local. Y el apóstol Pablo, parte de su exposición,
de lo que implica presentarse a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, enseñará cómo lidiar con las diferencias que pudieran estar teniendo entre creyentes en esta iglesia en Roma. Es decir, Él no está ajeno de las diferencias de opiniones. Él sabe que pueden existir, pero en el anhelo del apóstol Pablo de que cada creyente se presente como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, Él tiene que enseñarles cómo deben de lidiar con las diferencias como cuerpo local. Esta exhortación, como les decía, abarca no solamente una sección del capítulo 14, sino que abarca todo el capítulo 14 y el capítulo 15 hasta el verso 13. Es casi el último mensaje concluyente de exhortación del apóstol Pablo para esta iglesia. Y eso nos debe de hacer pensar cuán importante es este tema. Pero no solamente cuán importante, sino el cuidado que tiene el apóstol Pablo para atenderlo y poder describir todo lo necesario. Porque en este capítulo y medio encontraremos exhortación, instrucción, motivación y un objetivo principal para buscar la unidad. Todo esto lo vamos a encontrar en estos versículos. Son alrededor de 36 versículos que vamos a pedirle al Señor nos dé la gracia para poder ir poco a poco y poner un fundamento firme en nuestra iglesia y poder avanzar hacia la unidad que glorifica a nuestro Dios. Debemos de recordar, hermanos, a medida que avanzamos, cosas que ya hemos hablado antes. Primero, debemos de recordar que como parte de nuestra adoración a Dios, una de ellas es el amor genuino. Y si ustedes se dieron cuenta cuando nosotros leíamos, precisamente este es uno de los textos que también habla con respecto al amor. Porque el amor tiene cuidado de estas diferencias. El amor que es fruto de un corazón regenerado, porque ha entendido el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, va a buscar tener cuidado en estos aspectos tan críticos, hermanos. Pero también estos textos, hermanos, se han conocido como, entre otros que ahorita vamos a ver, como aquellos que nos hablan de la libertad cristiana. ¿Qué significa eso? Vamos a avanzar y vamos a entender un poco más. ¿Qué implica tener mi libertad en Cristo? Algunos otros también lo han llamado como las enseñanzas acerca del débil y del fuerte en la fe. También son temas importantes que tenemos que abarcar en este conjunto de versículos. Pero hermanos, Pablo ha venido hablando de esta adoración que le complace a Dios, en donde es el fruto de contemplar el Evangelio, las misericordias de Dios. Pero para hacer esto una realidad en cada uno de nosotros en nuestras vidas, tenemos constantemente que renovar nuestra mente en las Escrituras. Esta no es una labor sencilla, esto es una labor que requiere esfuerzo y que requiere dedicación y que requiere disciplina. Y las circunstancias que el apóstol Pablo empieza a cubrir aquí tienen que contextualizarse también un poco. Es decir, ¿cuál es la composición de la iglesia a la que le está hablando el apóstol Pablo? Bueno, por lo que nosotros vemos en el primer capítulo, en los primeros versos, y luego alcanzamos a ver a través de ella, sabemos que es una iglesia mixta. Es decir, que hay creyentes con un trasfondo gentil, lo cual es muy probable que sea la mayoría, y hay creyentes con un trasfondo judío, lo cual es muy probable que sea la minoría. Pero hermanos, también es importante entender el contexto histórico. Ustedes recordarán que domingos atrás yo les decía cómo esta carta está escrita desde Corinto. El apóstol Pablo está viviendo todas las cosas de la iglesia de Corintio y él está viendo con sus propios ojos muchas de las cosas que están premiando su corazón y que está escribiendo a esta iglesia.
Es probable que la carta se escribe entre el año 57 o 58. Y es en este tiempo en este tiempo también en el que los judíos tenían pocos años que habían regresado del exilio a Roma. El emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. El emperador Claudio muere y entonces los judíos vuelven a regresar a Roma. Pero muchos de estos hombres de nacionalidad étnica judía también ya se habían convertido a Cristo o se están convirtiendo. Mientras que los gentiles se están convirtiendo del paganismo de sus ídolos al Dios vivo y verdadero. Así que ahora tenemos una iglesia con una mezcla de creyentes con diferentes trasfondos. Trasfondos quizás muy estrictos, trasfondos quizás muy liberales, trasfondos quizás muy idólatras, muy blasfemos, y ahora reunidos por la gracia de Dios en Cristo Jesús para adorar al Dios trino, al Dios único y verdadero. Así que esto es lo que encuentra, a donde se encuentra descrita la iglesia en Roma. Y dice en nuestro verso 1 del capítulo 14, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermanos, yo creo que hoy no voy a poder avanzar más de este verso, porque mi intención número 1 es no tardar tanto tiempo para que podamos comprender la importancia de este tema, pero también, hermanos, poder dar un fundamento bíblico al respecto de lo que Pablo está diciendo. Primero, lo que esta mañana quiero decirles es que este tema de recibir al débil en la fe no es un tema exclusivo de esta carta. Es decir, el apóstol Pablo no está hablando por primera vez de estas circunstancias en donde hay diferencias de opiniones y donde estas diferencias de opiniones e ideas están dividiendo la iglesia, están causando conflicto. Nosotros encontramos que este tema que hallamos en Romanos 14, verso 1 a 15, verso 13, también es tocado en la primera carta a los Corintios, en carta a los Gálatas y en la carta a los Colosenses. Cada una de estas cartas con sus diferentes matices, con sus particularidades, pero cada una de estas cartas nos deja ver el sentir del apóstol Pablo acerca de la instrucción que tuvo de su maestro, el Señor Jesucristo. Y es sumamente importante que podamos entender este texto en su contexto más amplio, nuevo testamentario. Número 1, cuando nosotros comparamos lo que el apóstol Pablo está escribiendo a esta carta a los romanos con lo que escribió la carta a los corintios, nos damos cuenta que en la carta a los Corintios hay muchos más detalles con respecto a la comida. Si ustedes van a primera los Corintios, capítulo 8, verso del 1 al 13, ustedes encontrarán cómo el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia con respecto a la comida que se compraba en los mercados, carne principalmente que había sido ofrecida a los ídolos. Les voy a dar los textos, hermanos, pero no quiero detenerme tanto para avanzar en mi texto. Por favor, lean ustedes en sus hogares 1 Corintios 8 del 1 al 13 y capítulo 10 del versículo 14 al versículo 33, por favor. Porque esto da un poco más de contexto de lo que la enseñanza de Pablo es para los creyentes. Él les enseña que los ídolos no son nada. Es decir, que la carne ofrecida a los ídolos
no tiene nada intrínsecamente de malo por haber sido ofrecido a un ídolo, porque el ídolo nada es. Pero exhorta a los creyentes a no comer o no usar de su libertad, porque si por causa del uso de esta libertad hace tropezar a un hermano que habiendo estado acostumbrado a estos sacrificios y a esta idolatría y por causa de la debilidad de su conciencia él es tropezado, entonces los hermanos que tienen libertad para comer de esta carne están haciendo un mal uso de ella. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 que no deberían de comer o de beber tan solo para satisfacerse a sí mismos. Es decir, no deberían de hacer esto como procurando solo su propio bien. Y es ahí adelantito en el capítulo 10 donde dice este texto que muchas veces nosotros citamos, pues si coméis o si bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios, lo cual implica en estos 3 capítulos no hacer uso de tu libertad en nada que haga tropezar a tu hermano, en lo cual se sienta ofendido. Después, nosotros comparamos este texto y lo analizamos a la luz de la instrucción en Gálatas. Una instrucción que también hace mención acerca de los días, los meses, etcétera, pero que el tono del apóstol Pablo es mucho más particular. Es un tono mucho más elevado, es un tono más exhortativo que vemos. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los apantalló para desviarse del evangelio? El apóstol Pablo tiene en su corazón este asunto de manera más particular, porque en esta carta el valor que se le estaba dando a estos aspectos ya tenía un valor salvífico, es decir, les habían enseñado que si ellos no se circuncidaban físicamente o si no guardaban ciertos días, entonces ellos no estaban teniendo su plenitud en Cristo. Es decir, ellos estaban perdiendo algo especial porque no podían estar completos si no hacían estos aspectos. Y Pablo, como apóstol y corazón pastoral, reprende y dice, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. No es Cristo más las ceremonias, no es Cristo más la circuncisión. Y toma estos aspectos de manera un poco más elevados. De hecho, lo vemos, si quieren anotarlo, lean por favor Gálatas capítulo 2 y capítulo 4 del verso 8 al verso 11. Pero luego vemos también que este capítulo se compara con una instrucción que el apóstol da a los colosenses, a la iglesia en Colosa. Capítulo 2, verso 8 al verso 23. Aquí el apóstol Pablo tiene que reprender a los creyentes por estar escuchando enseñanza de falsos maestros en donde les están dando un valor espiritual a guardar ciertos ritos religiosos. Aquí el apóstol Pablo tiene que enseñarles que lo que era la comida y la bebida, los días de fiesta, la luna nueva y los diferentes días de reposo, todo esto era sombra de lo que había de venir. Es decir, todo esto era tipo, anunciaba, reflejaba un aspecto más grande, es decir, a Cristo. Y Pablo tiene que reprender a los colosenses por dejar que estos falsos maestros implicaran a los creyentes un valor más espiritual. Es decir, en Gálatas se habían desviado porque eso era un valor salvífico. Si no estás circuncidado no puedes ser creyente. Y Pablo les dice, eso no es verdad.
Pero en Colosenses no habían llegado hasta este punto. Simplemente aquí ellos decían, nosotros somos más espirituales. Porque nosotros nos restringimos de estas comidas y de estas bebidas y guardamos estas ceremonias. Nosotros tenemos una espiritualidad mayor. Pero hermanos, lo que nosotros encontramos en Roma es que esta práctica no había llegado a ese punto. Es que varios creyentes estaban teniendo ciertas opiniones o incluso ya prácticas, pero que estas prácticas los hacían que sus hermanos más fuertes, como los llama, los menospreciaran. Y esto es lo que el apóstol Pablo tiene que atender. Ahora espero que ustedes puedan entender por qué estoy haciendo este comparativo, porque lo llevaré a la enseñanza final. En nuestro texto, en el versículo 1, nosotros encontramos un imperativo, recibid. Es decir, no es una sugerencia, recibid. Y esto es congruente con la instrucción, o más bien con la exhortación que el apóstol Pablo va a tener que hacer a los diferentes dos grupos que encontramos aquí. Ahora, digo dos grupos, pero en un momento llegaré a ese punto. Él dice en el versículo 1, recibid. Él dice en el versículo 3, no menospreciéis. Él dice en el versículo 13, no juzgues. Y él dice en el versículo 1 del capítulo 15, soportar. Así que vemos una relación entre el versículo 1 de la instrucción del capítulo 14 en donde dice recibir, y vemos el capítulo 15 versículo 1 donde dice soportar. Y entre esto encontramos diferentes mandatos del apóstol a la iglesia, a no juzgarlos, a no menospreciarlos, y en su tiempo iremos uno a uno, hermanos. Ahora, ¿cuáles las posibles causas de esta exhortación? Bueno, hay algunos se inclinan únicamente a pensar que los judaizantes, o el contexto judaizante, estaba afectando a los hermanos que estaban regresando del exilio a Roma. Es decir, que varios de estos creyentes con un trasfondo judío, en el cual ellos estaban muy acostumbrados a la observación estricta de ciertos alimentos y ciertos días, lo estaban practicando. Eso puede ser una razón, pero no creo que sea la única. Porque el contexto de la iglesia no solamente son ellos. Ahora, es muy probable que sea esto por los temas particulares que el apóstol Pablo está tomando, la observación de reglas dietéticas y de días especiales. Pero hermanos, estos aspectos no eran únicos o exclusivos de los judíos. ¿Qué quiero decir con esto? Que también los cultos paganos tenían observación de ciertos días o reglas estrictas dietéticas. Así que, decía un hermano, este capítulo y medio nos habla de hermanos débiles y fuertes. Pero uno pudiera pensar, puesto que el texto no nos dice en general, que estos grupos principales estaban compuestos de muchas diferencias. Por ejemplo, judíos que guardaban algunas reglas y otras no. Judíos y gentiles que guardaban unas reglas y otras no. Judíos que no guardaban ningunas, gentiles que no guardaban ningunas. Entonces, puesto que no alcanzamos a ver precisamente cuáles, creemos que es muy probable que ambos grupos estaban llevando sus prácticas con respecto a dietas específicas y guardar días especiales, y que por causa de esto estaba habiendo problemas de división en la iglesia. Ahora, ¿a quién le es mandado esto? ¿El apóstol Pablo a quién les está hablando? Bueno,
de manera general a dos grupos. Al grupo de los débiles en la fe, que está en el versículo 1, y al grupo de los fuertes, que está en el versículo 1 del capítulo 15. Así que nos damos cuenta que hay dos grupos, pero estos dos grupos no debemos de dejar de considerarlos como lo que son, creyentes. Pablo les está mandando a los fuertes a recibir a los débiles. Pero fuertes y débiles son creyentes. Fuertes y débiles tienen una fe en Cristo. Fuertes y débiles pertenecen al mismo Señor. Vemos en el versículo 4 que nos dice, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firme. Hablando de los débiles. Y el versículo 9 nos dice que Cristo murió por ambos. Así que encontramos que lo que nos está diciendo ahí como débil en la fe o los fuertes no tiene que ver en primera instancia con el aspecto de la fe salvífica, hermanos. Y este es un aspecto que vamos a ver más adelante. El ser débil en la fe no significa tener una fe débil, hermanos. La expresión débil en la fe es porque es una persona débil en la fe de Cristo, pero no en la fe de Cristo, sino que teniendo su fe en Cristo, él tiene una conciencia débil. Estos dos grupos son creyentes que le sirven al mismo Señor, creyentes que fueron comprados por el mismo Cristo, creyentes que estarían delante del mismo Señor para ser juzgados, pero creyentes que no pueden conciliar sus diferentes ideas. Creyentes que por causa de sus opiniones que los llevan a conclusiones y a prácticas, están teniendo división. Por ejemplo, encontramos en el versículo 13, el que come no menosprecia al que no come. O sea, el que come está menospreciando a uno. Y el que no come está juzgando al otro. O sea, que ni el fuerte o el que tiene una conciencia débil o una conciencia fuerte, ninguno está teniendo la madurez adecuada para conciliar estas diferencias. Porque uno está menospreciando y el otro está juzgando. Y nos damos cuenta que estos problemas que se presentan son derivados no de cosas que Dios ha mandado o ha prohibido explícitamente en las Escrituras, no de cosas que podemos ver en las Escrituras y concluir, sino de diferentes opiniones personales o cuestiones históricas o tradiciones. Ahora, si alguien tiene una duda de esto, entonces va a tener un grave problema con el Señor Jesucristo. Porque si alguien dice que el alimento tiene que ser restringido porque así lo enseñó el Señor en el Antiguo Testamento al pueblo del pacto, entonces, ¿qué le contestaría al Señor Jesús cuando Él dijo que lo que entra al vientre no hace impuro al hombre? ¿O qué contestaría el mismo Señor que tiene que corregir a Pedro en sus concepciones judías y que le dice al mismo Señor, Señor, es que nunca he tocado nada impuro? Y el Señor le dice, Pedro, no llames impuro a lo que yo he santificado. Esto no son mandamientos, hermanos.
Lo fueron en algún momento, lo fueron en alguna etapa, lo fueron en alguna dispensación de la historia de la redención, pero no lo son más. Cristo mismo lo enseñó en la iglesia, en el establecimiento de la iglesia temprana. Fue clara la enseñanza y los apóstoles en los textos que les he enseñado, entre otros, enseñan con claridad que no había alimentos impuros. Así que nos damos cuenta que estos problemas se están presentando por cuestiones de preferencias personales, históricas o tradiciones en las cuales habían sido instruidos. Pero tratemos de entender a cada uno de estos grupos. ¿Qué es el débil en la fe? Bueno, como les decía hace un rato, no es que tiene una fe débil en Cristo y que por lo tanto no es salvo. No es que no ha entendido el Evangelio, hermanos. Su fe sigue firme en Cristo. De hecho, lo sabemos porque dice que Él no come para hacerlo para el Señor. Su debilidad está relacionada con la debilidad de su conciencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué la frase débil en la fe? Porque su conciencia no está instruida de manera adecuada en lo que el consejo y todo lo que el Evangelio implica para el creyente. En lo que el Evangelio y Cristo ha hecho por los creyentes y para los creyentes. Aunque este grupo entiende que Cristo es su Salvador, que Cristo murió por ellos, no alcanzan a entender en su mente todo lo que esto implica para la vida práctica. Su debilidad se debe a una información inadecuada en sus conciencias de las verdades del Evangelio. Así que, hermanos, aquí una aplicación práctica. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué tanto estudio en esta iglesia? Porque precisamente la conciencia necesita estar informada por la palabra para que, teniendo un entendimiento adecuado, uno pueda servir al Dios vivo y verdadero como Él quiere. Su debilidad, su conciencia débil, lo lleva a practicar o evitar cosas que Dios no ha mandado ni restringido. Este grupo de hermanos no tienen la libertad para comer ciertas cosas o dejar de celebrar ciertos días. Porque su conciencia no entiende lo que la libertad de Cristo ha ganado para ellos, como lo dice Pablo a los Gálatas y a los Colosenses. Estas restricciones o estas prácticas que ellos les están llevando a tener, que Dios no ha mandado ni ha restringido, son precisamente restricciones dietéticas y la observación de días, como si estos fueran especiales. Pero también nos dice que estos débiles en la fe suelen tener un alto concepto de sí mismo o un mayor concepto de sí mismo. Porque vemos del versículo 3 al 4 que estas prácticas estrictas que ellos se imponían hacían que juzgaran a otros creyentes que no las estaban llevando a cabo. Su debilidad en su conciencia, que es causada por una mente no bien informada, los lleva a actuar en cosas que Dios no ha mandado, Dios no ha restringido, de manera que consideran ser más espirituales que otros. Ahora, aquí en Roma no ha pasado, pero en Colosenses pasó. Y en Gálatas se fueron al extremo al pensar que esos factores
añadían a la salvación. Yo espero que ahí empiecen a ver el cuidado, hermanos. Ellos juzgaban a sus hermanos porque no se detenían de estos alimentos, porque ellos quizás comían carne mientras ellos comían legumbres únicamente, porque quizás estos hermanos observaban quizás algunos de los días que habían sido puestos bajo el antiguo pacto. Quizás todavía guardaban algunas de las ceremonias que habían sido enseñados y que generación a generación estaban llevando. Y el observar estos días y estas dietas estrictas hacían que menospreciaran y que juzgaran como si sus hermanos que tenían libertad no fueran creyentes. Llegaremos al punto, hermanos, donde veremos qué crítico es lo que está pasando, porque el apóstol Pablo les dice, no juzgues. Y no se refiere a un juicio de valor, se refiere a un juicio salvífico. Estos creyentes estrictos, por su conciencia no informada, estaban pensando que sus hermanos no eran salvos. Pero del otro lado tenemos a los fuertes en la fe. Un grupo que uno pudiera pensar, ahí queremos estar. Pero la descripción de este grupo nos deja ver que un creyente que es fuerte en la fe no es necesariamente maduro espiritualmente. Que un creyente que tiene su conciencia bien informada acerca de los privilegios, de la suficiencia del Evangelio, no necesariamente es un creyente maduro con discernimiento para vivir. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban menospreciando a los creyentes. En ellos había un menosprecio para aquellos que estaban llevando estas prácticas. Y ese menosprecio era evidente. Dice el Señor que la sabiduría es justificada por las obras, por los hechos. Dice Santiago que nuestra sabiduría se debe de ver manifestada por cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, no por lo que entendemos. Porque estos creyentes que tenían una mente bien informada estaban menospreciando a aquellos por los cuales Cristo también murió. Eso no es un pecado pequeño, hermanos. Y también vemos que estos creyentes con una fuerte fe se ven muchas veces tentados a llevar sus libertades a límites peligrosos que pueden hacer caer a otros hermanos. Quiero decirles, esto es muy común en el día de hoy. Creyentes que tienen una mente sumamente bien informada. Creyentes que tienen en su corazón certeza de lo que es el Evangelio y de todo lo que implica la libertad que tenemos en Cristo. Pero la tentación es tan fuerte para ellos que públicamente, constantemente están publicando sus libertades, haciendo tropezar a otros creyentes. Como vemos aquí en el versículo 14 y 15. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Hermano, tener una conciencia informada y ser fuerte en la fe o en tu conciencia no implica que estás andando como Cristo. Porque si estás tomando las libertades que Dios te dio para mostrarlas a los débiles o a tus demás hermanos, y en esto tropiezan, no estás mostrando sino solamente tu inmadurez. Los fuertes tienen una conciencia mejor informada en cuanto a los resultados del Evangelio y lo que esto implica en la vida diaria. Tienen firmeza entre lo que se come o entre lo que hay que celebrar y no hay que celebrar, entre lo que tiene valor y no tiene valor.
entre las cosas extraordinarias y las cosas comunes. Pero desafortunadamente tienden a menospreciar a aquellos que no disfrutan de estas libertades. ¿Cuál es la motivación correcta que el apóstol Pablo les da y el objetivo que Pablo les da para que dejen de comportarse estos grupos así y dejar de dividir la iglesia de Cristo? Bueno, la motivación, como lo es desde el versículo 1 del capítulo 12, es el Evangelio. A la luz de las misericordias de Dios, nosotros deberíamos de ser entendidos de esta instrucción. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 15, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Así que la motivación lo tienen los creyentes. Quiere el apóstol Pablo que los débiles en la fe dejen de ser tan estrictos, dejen de causar tropiezo juzgando a los hermanos como si no fueran salvos, imponiéndoles cargas que Dios no ha puesto. Mira a Jesucristo, porque Él no se agradó a sí mismo. Deja de imponer cargas en tus hermanos que Dios no ha impuesto, porque el Señor es Él, no es tú. Pero los fuertes en la fe, dejen de menospreciar a aquellos que no entienden con toda claridad a los que lo entienden. Dejen de tratar de agradarse a sí mismo queriendo que todos piensen igual que ellos, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien se humilló. Los vituperios de los que vituperaron cayeron sobre mí. Esta es la implicación. Débiles en la fe, deja de juzgar a tu hermano y considera a Cristo, que no se agradó así. Deja de considerar a tu hermano y mírate a ti, fuerte en la fe. Deja de mirar a tu hermano y menospreciarlo. Deja de tratar de querer moldear su mente a lo que tú consideras correcto, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Y hermanos, en verdad, la manera en la que Pablo está llevando al pueblo del Señor a esto, yo espero lo puedan unir a lo que hemos visto y seguiremos viendo con respecto a la morada de Dios en medio de los hombres. Al día de hoy la iglesia, yo espero que puedan contemplar cuán privilegio tan grande le es dado a hombres como tú y como yo, débiles o fuertes en la fe, con sumos tropiezos, cayendo en uno o cayendo en otro. Y que podamos mirar lo que el apóstol Pablo dice, para que eso tarde que temprano pueda ser el corazón de esta iglesia, embellecida en el Evangelio de Cristo, y podamos cumplir el propósito por el cual Dios puso esta iglesia. Dice en el versículo 6 del capítulo 15, Pablo está buscando la unidad del cuerpo en la adoración del Dios Santísimo. Y dice en el versículo 6 del capítulo 15, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El esfuerzo del apóstol Pablo en la instrucción es que el creyente cumpla el propósito por el cual fue hecho. No nuestros propósitos propios, no buscando lo propio, no juzgando, no menospreciando, no queriendo lo nuestro, sino entendiendo que en su gracia Dios nos amó y nos salvó para cumplir el propósito por el cual fuimos creados, que el hombre glorifique a Dios y disfrute de Él en su debilidad. Hermanos, no hay cosa más preciosa para débiles en la fe o fuertes en la fe que tropezamos muchas veces,
que unánimes en nuestras diferencias podamos estar unidos en un solo cuerpo, glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En ningún lado verás esto. No hay religión, no hay secta que puedan hacer que un hombre caído como tú y como yo podamos ser unidos a Cristo para glorificar a un Dios santísimo, hermano. Y esta es la razón por la que Pablo instruye: dejen de dividirse en diferencias de opiniones. ¿Qué aprendemos, hermanos? Pues primero, aprendemos que las diferencias de creyentes pueden estar derivadas de diversas razones. Aquí es donde, hermanos, tenemos que ser muy humildes. Razones como trasfondo cultural, trasfondo religioso, como situación geográfica, de dónde vengo, situaciones como edad, madurez espiritual, madurez física, etcétera, hermanos. Hay muchas razones que pueden estar derivando diferencias de opiniones sobre cosas que Dios no ha mandado o que Dios no ha restringido. Pero incluso por falsas enseñanzas que intentan sembrar división. Y ahí es donde tenemos un problema. Estas diferencias pueden ser tratadas y deben de ser tratadas pronto, instruidas por la palabra, como ahora. Pero si estas diferencias avanzan y siguen causando estos conflictos entre hermanos, terminarán añadiéndole un valor. No es que yo soy más espiritual porque soy débil, no, yo soy más espiritual porque soy fuerte. Y si no se detienen, terminará volviéndose una secta entre un valor y otro, dándole un valor salvífico. Así que también aprendemos que las diferencias de opiniones pueden presentarse en diferentes grados, hermanos. Desde cosas sencillas, como comer legumbres y comer carne, hasta cosas como las que llegaron los Gálatas. Es que si no te circuncidas, no puedes ser salvo. La diferencia de opinión no debe de ser nunca puesta al nivel principal que tiene el Evangelio. Nunca debe de ser puesta a ese nivel. Las diferencias de opinión deben de ser cuidadas o pueden convertirse en un problema real de división y de alejamiento de la verdad. Es decir, que si no son atendidas pueden causar división y pueden apartarte de la verdad. Tienes que ser cuidadoso, sea que te encuentres en un grupo o en otro. Las diferencias se pueden presentar en ambos grupos en diferentes circunstancias. El fuerte puede tener una débil conciencia en algunos aspectos, como el débil puede ser fuerte en otros aspectos con respecto a otros creyentes. Lo que quiero decir es que habrá creyentes que digan: yo soy débil en este aspecto, pero quizás es fuerte en esto con respecto a otros. Y lo que quiero decir con esto, hermanos, es que nuestra conciencia no necesariamente está informada de la misma forma como debería en todos los aspectos. Y esto puede ser un problema, hermanos. Esto nos debe de llevar a considerar con humildad cuál es mi situación. Porque quizás yo me encuentro débil en algunos aspectos de mi conciencia porque no los tengo bien entendidos, mientras quizás tengo claridad en otros aspectos en los que tengo debilidad. Yo debo de reconocer para no imponer un juicio sobre mis hermanos. Pero en los que soy fuerte no debo de menospreciar a ninguno de mis hermanos porque también le pertenecen al mismo Señor que pagó por ellos.
¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Para concluir, hermano, tú y yo, procuremos con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Las diferencias, aún en nuestros días, pueden ser muchas y pueden ser divisivas. Quiero detenerme un poco para que consideremos estos puntos, hermanos. Y quiero decirles unos con honestidad, porque unos están demasiado frescos en mi vida. Hay diferencias de opiniones en cuanto a la vestimenta. Y hermanos, quiero solamente no se confundan. Hay cosas que Dios ha dicho, ha restringido o ha permitido. Hay cosas evidentes. Pero, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, Dios nunca ha mandado cierta altura del vestido. O que si no es vestido y es pantalón es pecaminoso para las mujeres. O que si usa barba o no usa barba es pecaminoso para los hombres. Si no hay en las Escrituras conceptos que nos están enseñando esto con claridad, tengamos cuidado, hermanos. Es verdad, la mujer es llamada a vestirse con pudor. Es verdad, el hombre es llamado a vestirse con masculinidad. No es correcto que el hombre se vista de manera femenina. Pero lo observamos en el maquillaje, que si diferencias entre que si usa maquillaje o no usa maquillaje, que si las pequeñas tienen aretes o no tienen aretes. Conocí a unos hermanos que no usaban aretes sus hijas y eso las hacía más espirituales, mucho más espirituales porque no tenían aretes. Desafortunadamente no tienen un fundamento bíblico. El uso del alcohol, hermanos. Habremos hermanos que por sabiduría y prudencia no nos acercamos a ello. Y la Biblia claramente reprueba la borrachez, la embriaguez. Pero en ningún aspecto de las Escrituras nosotros vemos que el uso de alcohol o de vino está prohibido. No lo vemos, hermanos. No lo vemos. La borrachera está prohibida. Es un pecado. Como también la es glotonería. Y nadie anda prohibiendo que comas. Hermanos, veamos los principios que las Escrituras nos enseñan. Porque no estamos diciendo que hay cosas grises en no matar, no adulterar, no codiciar. No estamos diciendo que hay cosas grises en lo que claramente la Biblia enseña. Estamos hablando de aquellos aspectos en donde el Señor no ha mandado ni ha tampoco restringido, como la música, hermanos. Yo sé que esto puede causar conflicto, hermanos. Hay música explícitamente pecaminosa, vulgar, que no deberíamos de escuchar. Pero hay música que en su aspecto moral puede no decir nada. ¿Y qué hay de la maternidad y la crianza? Este es el que está fresco, hermanos. Porque cuando uno se pone a estudiar, hay quien piensa que es más piadoso porque tiene un parto natural. ¿Dónde dice eso en la Biblia? O porque sus hijos lactan. ¿Dónde enseña eso en la Biblia, hermanos? ¿Por qué les damos un valor que Dios no lo dio? ¿Y por qué menospreciamos a nuestros hermanos que no pueden por alguna circunstancia o simplemente por su libertad no quieren? ¿Y qué hay que una hermana conjunto con su esposo digan, yo estoy convencida de que programaré mi día y me haré una cesárea? Piénsenlo, hermanos, ¿cómo nuestra conciencia está tan mal informada? ¿Y qué hay de la crianza? Hemos vuelto un estandarte de la santidad aquellos que educan en casa. Perfecto, ¿dónde dice la Biblia? Muchos estamos convencidos que eso es lo mejor para nuestras familias.
Pero lo que Dios manda en Deuteronomio 6 y muchos otros textos es que los padres tienen la responsabilidad primaria de sus hijos y su educación. Y el sistema o la currícula que ellos quieran elegir, Dios no les ha ordenado. Y ellos tendrán que dar cuenta, cada padre vamos a dar cuenta, que si yo utilizo AC, o si utilizo escuela clásica, o si utilizo mi vecino que es profesor de... Hermanos, el creyente tiene libertad para estas cosas. Son cosas en las que debemos de tener cuidado, en no poner estandartes que Dios no ha puesto. Y hermanos, les dije esto porque algunos de estos están muy cercanos a nosotros. Y esto de la maternidad y de la crianza, uno se mete a internet y ve a tantos creyentes que casi están haciendo una exégesis del parto natural. Por favor, hermanos. Avancemos. Prosigamos a la meta, hermanos. Guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Mis amadas hermanas, si alguna de ustedes tiene esta convicción, hágalo para el Señor. Y si alguna no tiene esta convicción, hágalo para el Señor. Si alguno te toma una copa de vino, hágalo para el Señor. Y si alguno no la toma, hágalo para el Señor. Si alguno va al cine, hágalo para el Señor. Y si alguno no va al cine, hágalo para el Señor. Si tienes tele, hazlo para el Señor. Y si no tienes tele, hazlo para el Señor. Pero ninguno de estos aspectos te hace de mayor valor delante de Cristo. Por favor, hermanos, avancemos, porque por la gracia del Señor, si Él quiere, seguirá añadiendo a su iglesia. Y esta es la realidad de un cuerpo orgánico. Nosotros, cada uno de nosotros puede venir desde muchos trasfondos. Quizás, como decía un hermano, uno viene de un trasfondo religioso donde toda la vida ha escuchado el evangelio verdadero, genuino, y podrá tender a menospreciar a aquellos que venimos de iglesias pentecostales y carismáticas. Por favor, guarda tu corazón de eso. Quizás vienes de un lugar en donde el culto es como la cultura latina, con música un poco movida. Y llegas a una iglesia en donde la música es de otra manera. Guarda tu corazón de juzgar por eso. Hermanos, tantas veces escuché en mi caminar antes de ser creyentes, las iglesias bautistas son demasiado solemnes. Nunca supe qué querían decir con eso. Hermanos, nuestro contexto cultural, religioso, personal es tanto que esta enseñanza es principal a nosotros para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuidemos nuestros corazones. Hay personas que salen en YouTube, creyentes, haciendo uso de estas libertades que el Señor le está dando, como para decirle a otros creyentes, miren mi libertad, miren cómo puedo tomarme una cerveza o cómo puedo fumar una pipa. A ese grado llegan. ¿Y saben cuántos cristianos tropiezan por causa de ello? Seguramente tienen mucha libertad, pero tienen muy poco amor, por creyentes que quizás somos tropezados por esas cosas. Pero también tienes a otros creyentes que dicen, ay, mira, se tomó una cerveza, ese es un impío de primera, se va a ir al infierno. Así lo dicen, hermanos, de verdad. Y también es pecaminoso. Es tan difícil para nosotros, hermanos, que la única forma es la instrucción de la palabra, mirar a nuestro Señor Jesucristo y reconocer que estas cosas pasan en nuestra vida, en la tuya y en la mía, hermano, en la tuya y en la mía. Y que conforme el Señor va renovando nuestra mente, quizás crecemos en libertad o quizás hay unas cosas en las que nos sentimos más atados. En ambas debemos de aprender a unánimes glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero amigo, que estás aquí esta mañana y que quizás todo esto que hablamos para ti no tiene sentido, tú no tienes una conciencia débil o fuerte,
tú no tienes que preocuparte por eso. Tú debes de preocuparte porque tu conciencia está endurecida. Porque tú no ves al pecado como pecado. Porque tú no ves lo que es claro y evidente malo. Porque tú no puedes entender que mentir es pecaminoso y que los que mienten no heredarán el reino de Dios. Porque tú justificas en tu corazón, pero todos mentimos. Tú necesitas entender que tu conciencia es dura porque sigues amando el pecado más que a Dios. Y que no vienes a la luz para que tus obras sean manifiestas porque aborreces la luz y amas las tinieblas. Esa es tu condición como pecador. No cuestiones de opiniones, sino cuestiones de vida eterna. Cuestiones esenciales, la más esencial para tu vida. ¿Qué necesitas hacer tú? Pues tú necesitas hacer lo que el Señor Jesucristo dijo. Necesitas arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en la obra que Él hizo. Porque Él vino a este mundo a vivir la vida perfecta que tú y yo nunca podremos vivir. Y murió en la cruz bajo la ira de Dios para pagar nuestro pecado, el precio que tú y yo debemos. Y resucitó delante de los hombres, mostrando que el sacrificio fue acepto, que la ofrenda fue aceptada, que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para pagar todos y cada uno de nuestros pecados. Tú necesitas abandonar tus pecados, confesárselos, dolerte por ellos y recibir el perdón que ese Señor Jesucristo, que vive y reina y al cual glorificamos hoy, ganó para ti. Arrepiéntete, recibe el perdón y conoce la vida eterna. Esto no está porque tengas unidad en nuestras opiniones. Esto está porque puedas creer en aquel que lo hizo todo perfecto una vez y para siempre. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a pasar a la cena del Señor para que el Señor siga sellando estas cosas en nuestros corazones. Vayan buscando en sus